Desde la antigüedad se conocían los síntomas de la hiperglucemia, pero ¿cuándo se descubrió la causa y su tratamiento? Con el antecedente de las investigaciones de Paulescu de Rumania, en 1921 o 22 se conoce el descubrimiento de la insulina por Banting y Best en Canadá, recibiendo por esto el premio Nobel. Gracias a la insulina se reduce la mortalidad de la diabetes mellitus del 100% a la mitad, y luego, con los protocolos actuales, es solo del 2 al 5%. La prevalencia de la diabetes mellitus en el mundo crece con proporciones epidémicas, paralela al aumento de la obesidad. En Argentina, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo 2018, la prevalencia es del 12.7%. La proporción es 90% diabetes mellitus tipo 2 y 10% diabetes mellitus tipo 1. En adultos mayores la prevalencia es del 20%. La clasificación actual incluye la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus gestacional y otros tipos de diabetes. Recordemos que desde 1997 se escriben con números arábigos. La diabetes mellitus tipo 1 se clasifica en inmunomediada e idiopática. Los anticuerpos que se pueden dosar son anti-GAT65, anti-insulina, anti-islote, anti-tirosinquinasa 2 y también antitransportador 8 de zinc. Juntos dan una sensibilidad del 90%. La predisposición genética se encuentra en el HLA-DR3-DR4 o DQ2-DQ8, pero también hay HLA de protección. En la patogenia de la diabetes mellitus tipo 1 se consideran actualmente tres etapas: autoinmunidad, disglucemia y sintomática. Se sabe ahora que la evolución de la segunda etapa sin clínica es más prolongada. Durante un vuelo imaginario en avión, ¿podemos encontrar personas con diabetes mellitus? ¿Puede aparecer una emergencia hiperglucémica en vuelo? Si esto ocurre, nos convocarán como médicos entre los pasajeros y el avión aterrizará de emergencia. Entre los cientos de pasajeros, el 12.7% tendrá diabetes mellitus y 1 tendrá diabetes mellitus tipo 1. La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico son las complicaciones hiperglucémicas más graves de la diabetes mellitus. Si bien la cetoacidosis diabética se asocia a diabetes mellitus tipo 1, puede aparecer en un 35% de los diabéticos tipo 2. La sospecha es clínica por los síntomas de hiperglucemia, pero el diagnóstico es bioquímico. La cetoacidosis diabética presenta hiperglucemia de más de 250 mg por decilitro, una acidosis metabólica con Inion-GAP aumentado, con un pH menor de 7.3 o un bicarbonato menor de 18, sin otra causa de acidosis, y puede o no tener moderada presencia de cuerpos cetónicos positivos en sangre o en orina. El estado hiperosmolar presenta hiperglucemia mayor de 600 mg por decilitro, sin los criterios de acidosis metabólica, con osmolaridad plasmática mayor de 320 mmol por litro y puede tener leve presencia de cuerpos cetónicos. La cetoacidosis también tiene criterios de severidad, siendo grave cuando presenta pH menor de 7 o bicarbonato menor de 10 y con alteración de conciencia. El estado hiperosmolar siempre es severo por mayor edad, mayor deshidratación y mayor alteración de conciencia. Debemos hacer diagnóstico diferencial con la hiperglucemia simple, la cetosis de ayuno y otros cuadros de acidosis metabólica. Como desencadenantes, en Estados Unidos se describe la infección como la primera causa y luego la no adherencia y el debut, seguido de todo tipo de CIRS y un 25% sin causa. En nuestro medio, la causa número 1 es la mala adherencia.
En la fisiopatología debemos considerar que para que se desarrolle una cetoacidosis diabética debe haber una insulinodeficiencia absoluta, que junto con las hormonas de contrarregulación lleven a lipólisis y proteólisis para la gluconeogénesis y la formación de cuerpos cetónicos. En cambio, en el hiperosmolar, una insulinodeficiencia relativa evita la formación de cuerpos cetónicos, pero se produce una gran deshidratación con mayor hiperglucemia e hiperosmolaridad. Ante un cociente glucagón-insulina alto, los ácidos grasos producidos por lipólisis no entran en el ciclo de Krebs, sino que son desviados a la formación de cuerpos cetónicos. 3-beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona, que se interconvierten. Las tiras reactivas no detectan el 3-beta-hidroxibutirato como un falso negativo. El diagnóstico debe hacerse rápido, por ser una emergencia médica. En el momento cero se evalúa rápidamente la vía aérea, el sensorio, cardiovascular, renal, hidratación y foco infeccioso. Ambos cuadros presentan en los días previos síntomas de hiperglucemia, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso por lipólisis y proteólisis. Las diferencias son: la cetoacidosis tiene un desarrollo más rápido, con síntomas digestivos, respiración acidótica, aliento cetónico. En cambio, el estado hiperosmolar tiene mayor edad, con mayor deshidratación y alteración de conciencia. La evaluación de laboratorio incluye sangre capilar confirmada, sangre venosa y arterial y orina, entre otros estudios. Leamos atentamente lo que debemos pedir siempre. Recordar que, primero, sacamos gases en sangre arterial y los siguientes son gases en sangre venosa, y que la hemoglobina glicosilada nos puede dar un diagnóstico retrospectivo. En el manejo seguiremos las guías de la ADA, Asociación Americana de Diabetes 2020. El tratamiento es urgente por ser una emergencia médica. Primero, volemia y perfusión, corrección hidroelectrolítica, eliminar cetonas, disminuir glucemia y osmolaridad, monitoreo clínico y laboratorio y tratar la causa. Destacamos que un cuarto de estos pacientes requieren terapia intensiva para su tratamiento. El déficit de agua y electrolitos debe reponerse según el requerimiento individual de cada paciente. El monitoreo es intensivo, clínico permanente, capilar cada 1 hora y bioquímico cada 6 horas. La reposición de volumen según las pérdidas estimadas se realiza con cristaloides, como la solución fisiológica. Recordar algunos cálculos necesarios como la osmolaridad y la natremia corregida a la glucemia. En las primeras 2 horas se reponen los primeros 2 litros, pero la reposición total dura aproximadamente 48 horas. El uso de dextrosa tiene un papel importante luego en el tratamiento. ¿Qué pasa si uso insulina antes de tiempo? A nivel celular, en tejidos insulinosensibles, sobreviene un colapso circulatorio e hipocalemia por ingresar glucosa, agua y potasio a la célula. A nivel neuronal, tejido no insulinosensible, el receptor de insulina solo cumple funciones tróficas. Al colocar insulina se produce un ingreso de sodio y potasio que, unido a los cuerpos cetónicos e hidrogeniones, activan las acuaporinas con edema cerebral.
Todas las recomendaciones de volumen, minerales, insulina, etc. y la profilaxis antitrombótica se comprenderán mejor en el caso simulado que aparecerá en breve. Este paciente cumple con los criterios de cetoacidosis diabética, con glucemia mayor de 250 mg por decilitro, bicarbonato menor de 18 o pH menor de 7.3, osmolaridad menor de 320, cuerpos cetónicos positivos en orina y sus signos vitales muestran hipovolemia. El tratamiento puede ser básico o avanzado hospitalario. Para hacerlo en clínica médica se requieren 4 elementos: un médico permanente, un personal de enfermería permanente, un glucómetro capilar y una bomba de infusión. El primer paso es la reposición de volumen con solución fisiológica al 0,9% por vía venosa periférica. En la primera hora pueden pasar los 2 primeros litros con mejoría de los parámetros hemodinámicos, la heparina profiláctica y los antibióticos según el foco. El segundo paso es la reposición de potasio. El potasio menor de 3.3 se aportan 40 miliequivalentes por litro y se hace un electrocardiograma. Entre 3.3 y 5 se aportan 30 miliequivalentes por litro y si es mayor de 5 no se aporta. El tercer paso es la insulinoterapia endovenosa por la hipoperfusión del tejido celular subcutáneo. Insulina corriente, primero en bolo, 0.15 unidades por kilogramo, y luego infusión por bomba, insulina corriente, 100 unidades en 100 mililitros de solución fisiológica a 0.1 unidades por kilo por hora. Por ejemplo, para 70 kilogramos, 7 unidades por hora. La glucemia debe bajar por lo menos 50 miligramos por hora, llegando a ser menor de 250 miligramos por decilitro. En ese momento hay que agregar dextrosa al 5% endovenosa en paralelo por el riesgo de hipoglucemia. Entre el goteo de insulina y dextrosa, la meta es mantener una glucemia entre 150 y 200 miligramos por decilitro. El bicarbonato solo se usa en cetoacidosis severa con pH menor de 7 con un paciente en terapia intensiva, si no, no se utiliza. Entre las 12 y 24 horas de tratamiento es muy posible que el bicarbonato sea mayor de 15 o el pH mayor de 7.3, criterios de resolución de la cetoacidosis. Este criterio de bicarbonato de menos de 18 para entrar y mayor de 15 para salir es porque cae mucho más abajo de 18 en la descompensación para subir de nuevo a más de 15 al recuperarse. En ese momento, si el paciente puede ingerir, se inicia la dieta y la insulina subcutánea 2 horas antes de cortar el goteo. La insulina subcutánea se divide en basal y prandial en la misma dosis previa, o si es un debut, a una dosis de 0.5 o 0.8 unidades por kilogramo dividida en 50% basal y 50% prandial entre las 3 comidas principales. En la transición se realiza educación en alimentación, uso de insulina y monitoreo glucémico.
Las recomendaciones en el manejo de la cetoacidosis diabética se basan en estudios randomizados y controlados. Este paciente cumple con los criterios de estado hiperosmolar hiperglucémico, con glucemias mayores de 600 mg por decilitro, bicarbonato mayor de 18, osmolaridad plasmática mayor de 320 y cuerpos cetónicos negativos en orina. Sus signos vitales muestran hipovolemia y alteración de conciencia. Nuevamente, el tratamiento puede ser básico o avanzado hospitalario, y para hacerlo en clínica médica se requieren nuevamente los 4 elementos de los que hablamos en cetoacidosis. Nuevamente, el primer paso es la reposición de volumen con solución fisiológica al 0,9% por vía venosa periférica. En la primera hora pasan los 2 primeros litros con mejoría de los parámetros hemodinámicos. Nuevamente la heparina profiláctica y los antibióticos según foco. El segundo paso es la reposición de potasio igual a lo descrito en la cetoacidosis. El tercer paso, nuevamente, es la insulinoterapia endovenosa por la hipoperfusión del tejido celular subcutáneo, con insulina corriente, con el bolo y la infusión, igual a lo explicado anteriormente, con la dilución de insulina corriente 100 unidades en 100 ml de solución fisiológica. La glucemia debe bajar al menos 50 mg por hora, llegando a una glucemia menor de 300 mg por decilitro. En ese momento hay que agregar destroza al 5% endovenoso en paralelo por el riesgo de hipoglucemia. Entre el goteo de insulina y la destroza, la meta es mantener la glucemia entre 200 y 300 mg por decilitro. Entre las 12 y 24 horas de tratamiento, es posible que la osmolaridad plasmática sea menor de 315 miliosmoles por litro, criterio de resolución del estado hiperosmolar. En ese momento, si el paciente puede ingerir, se inicia la dieta y la insulina subcutánea 2 horas antes de cortar el goteo. Observen las diferencias: a qué nivel de glucemia agregamos la destroza en paralelo y cuál es la meta glucémica en el tratamiento. Nuevamente, la insulina subcutánea se usa en la misma dosis previa o, si es el debut, se usan 0,5-0,8 unidades por kilo dividida en el 50% basal y 50% prandial. En la transición se realiza la misma educación que en el paciente con cetoacidosis. Las recomendaciones del manejo en el estado hiperosmolar se basan en evidencia empírica. En casos excepcionales, puede usarse insulinoterapia subcutánea en la cetoacidosis, mientras se espera cama, con 5 condiciones: paciente consciente, que no vomita, sin dolor abdominal, bicarbonato de más de 10 y pH más de 7. Si no resulta, pasa al goteo endovenoso de insulina. Una de las complicaciones del tratamiento es la hipercloremia por el aporte de solución fisiológica con cloruro de sodio y se agrega acidosis hiperclorémica. Se corrige aportando, entre comillas, agua libre,
que es dextrosa al 5%, 500 mililitros, más 5 unidades de insulina corriente endovenosa. La otra complicación es la hipoglucemia, con glucemias menores a 70 miligramos por decilitro. Para su manejo usamos la regla de los 15. Si el paciente puede ingerir, aportar 15 a 20 gramos de hidratos de carbono, por ejemplo agua más 3 cucharadas de azúcar, y se controla la glucemia en 15 minutos. Si no puede ingerir, se aporta dextrosa al 25% endovenoso, 100 mililitros a chorro y control en 15 minutos. Y si hay alteración de conciencia, se puede aportar glucagon, 1 miligramo subcutáneo o intramuscular de emergencia. Para la prevención de estos cuadros, en insulinopenia absoluta, nunca discontinuar la insulina basal. Otras formas de cetoacidosis es la cetoacidosis normoglucémica, con glucemias menores de 250 miligramos por decilitro. Se ve en insulinizados con ayuno, con vómitos, en el embarazo, en hepatopatías o con uso de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tubular renal. En nuestro protocolo se recomienda que en guardia todo paciente que debuta con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 sintomáticos se internen durante 24 horas. En la internación, este es el manejo de la insulina endovenosa con control de glucemia capilar horaria. Nuestra experiencia con 139 episodios de cetoacidosis diabética es exitosa en clínica médica siguiendo el protocolo. Como conclusiones, si seguimos los pasos de las guías de tratamiento: 1. Volemia. 2. Potasio. 3. Insulina. Logramos llegar a destino sin complicaciones.